¿Por qué siempre vuelves al mismo tipo de amor, aunque cambie el rostro? ¿Por qué te atrae quien dice te amo, pero actúa como si no estuvieras? Y si no es mala suerte, sino una parte de ti repitiendo algo antiguo, los problemas que permanecen persistentemente insolubles siempre deben sospecharse como preguntas formuladas de forma equivocada. Alan Watts. Porque tal vez el problema no es que eliges mal. Tal vez el problema es que eliges desde un lugar de ti que no se siente en el presente, sino en la memoria, como si tu corazón siguiera caminando por una casa vieja, a oscuras, tocando las paredes para encontrar una puerta que nunca estuvo. Y aquí es donde entra esa idea incómoda, casi blasfema para la mente que quiere control. No repites relaciones, repites sensaciones. Repites el hambre. Repites la espera. Repites esa tensión silenciosa que se confunde con deseo. Repites el momento exacto en que intentas ganarte una mirada, una palabra, una confirmación, como si el amor fuera una prueba que debes aprobar con el cuerpo. Pero, ¿y si lo que llamas química es, en realidad, reconocimiento del patrón? ¿Y si esa atracción inmediata no es magia, sino el eco de algo que ya conoces demasiado bien? Jung lo dijo con la frialdad de quien mira el alma sin maquillaje: cuando lo interno no se vuelve consciente, aparece afuera como destino, y entonces tú le pones nombres bonitos para no ver la verdad. Destino. Karma. Lección. Llamado espiritual. Y sin embargo, debajo de todos esos nombres, hay una escena repitiéndose, como un ritual involuntario, tú intentando, una vez más, que alguien finalmente te ame de la forma en que debió amarte quien te enseñó lo que era amor. La pregunta no es si vas a volver a caer. La pregunta es, cuando vas a mirar la sombra de frente y dejar de llamarla amor. ¿Te ha pasado que conoces a alguien y al principio todo parece luz, y luego, lentamente, empieza el mismo eclipse? Empieza la ambigüedad, el silencio que castiga, la palabra que confunde, la promesa que nunca llega completa. Empieza esa sensación extraña de caminar sobre vidrio, cuidando cómo respiras, cómo pides, cómo existes, para no provocar el abandono. Si eres empático, lo reconoces con brutal precisión, tú sientes antes que entiendes. Percibes el cambio en el aire, en el tono, en los ojos. Y entonces haces lo que aprendiste, te adaptas. Te reduces. Te explicas. Te disculpas por necesidades humanas como si fueran delitos. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir en modo rescate, como si amar fuera sostener a alguien que se está hundiendo, aunque tú también te quedes sin oxígeno. Si vienes de abuso, quizá lo que te persigue no es solo la relación, sino la confusión. Esa niebla mental después del gaslighting, esa duda que se te instala como un parásito: estaré exagerando, será mi culpa, ¿por qué me duele tanto si dice que me ama? Y entonces, cuando intentas irte, aparece lo peor, el vínculo traumático. La cuerda invisible. La nostalgia por migajas. La dependencia a los picos de cariño como si fueran agua en el desierto. Y si además eres un buscador espiritual, hay otra capa de soledad, tú ves. Ves las máscaras. Ves las heridas ajenas. Ves cómo alguien ama desde el miedo, desde el control, desde la carencia, y aún así, una parte de ti cree que si te quedas lo suficiente, si lo entiendes lo suficiente, si lo amas mejor, algo va a despertar. Y aquí necesito decirte esto con toda la gravedad que merece: no estás roto. No estás maldito. No estás condenado a repetir. Estás, probablemente, intentando resolver con tu vida adulta algo que comenzó cuando eras pequeño y no tenías poder. Estás intentando, con el cuerpo de hoy, darle un final distinto a una historia antigua, una historia donde el amor venía mezclado con tensión, con imprevisibilidad, con espera, con esfuerzo. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que tu fidelidad no siempre es hacia la persona que tienes enfrente, sino hacia el patrón que te resulta familiar, aunque te duela. Porque lo familiar, para un sistema nervioso herido, suele sentirse como hogar, incluso si ese hogar era una prisión. Carl Jung llamó a esto, en su corazón más profundo, proyección inconsciente, la capacidad, terrible y sagrada, de ver afuera lo que todavía no puedes mirar adentro. Y cuando esa proyección se mezcla con una herida infantil sin cerrar, aparece la repetición, como una rueda que no sabe detenerse.
Hay una frase atribuida a Jung que circula mucho, pero su forma más fiel está en esta idea: cuando una situación interna no se hace consciente, ocurre afuera como destino, entonces tú la llamas fat, destino, mala suerte, y esa es la parte que duele, porque suena a sentencia, pero en realidad es una explicación. ¿De qué se trata? De que el inconsciente no razona con palabras. Razona con símbolos. Y tu pareja, muchas veces, se vuelve el símbolo perfecto para recrear una escena antigua, la escena con mamá, con papá, o con quien ocupó ese lugar psicológico. Tal vez aprendiste que para recibir amor tenías que ganártelo. Tal vez aprendiste que la cercanía venía con ansiedad, que la ternura era impredecible, que la atención podía desaparecer sin aviso. Y tu mente infantil, que era brillante para sobrevivir, construyó una identidad: si soy suficiente, si soy útil, si soy bueno, si no molesto, me quedo. Con los años, eso se convierte en sombra, la parte de ti que no se siente digna de amor simple, amor estable, amor que no exige sangre. Y entonces proyectas, buscas inconscientemente a alguien que encarne tu herida, para por fin sanarla desde afuera. Como si pudieras rescatar al padre ausente en el cuerpo de un amante distante. Como si pudieras ablandar a la madre fría en el corazón de alguien emocionalmente inaccesible. Jung también decía: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Y no se trata de culparte, se trata de observar, que te engancha, que te hipnotiza, que te duele tanto que te deja sin voz. Schopenhauer lo dijo desde otro ángulo, como una confesión oscura sobre la voluntad: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Puedes elegir irte, pero a veces no eliges lo que deseas. Y ahí, exactamente ahí, vive la repetición, en deseos que fueron programados por una historia que todavía no ha sido llorada del todo. Llega un día, y suele llegar después de una noche larga, cuando algo en ti se rompe, pero no como derrota, sino como claridad. Ya no puedes seguir justificando lo injustificable. Ya no puedes seguir llamando amor a esa ansiedad constante, a esa vigilancia, a esa necesidad de traducir el silencio de alguien como si fuera un acertijo espiritual. Y duele, porque reconocer la herida implica aceptar una verdad que tu corazón evitó: no estás ahí solo por la persona. Estás ahí por la esperanza de reescribir el pasado. ¿Y si esa relación no es tu gran amor, sino tu gran repetición? ¿Y si el magnetismo no es destino, sino memoria? El primer paso es brutalmente simple: ver el patrón sin adornos. Verlo como se ve una sombra cuando la luz cambia de ángulo, de pronto aparece, completa, y ya no puedes fingir que no existe. Pero después de ver, viene lo más difícil: morir. No morir físicamente, sino morir psicológicamente. Morir como ese personaje que aprendió a sobrevivir complaciendo. Porque lo que debe morir no es la relación. Lo que debe morir es la identidad que se aferra a la relación para sentirse válida. La parte de ti que cree que el amor verdadero siempre duele. La parte de ti que confunde intensidad con conexión. La parte de ti que sigue esperando la reciprocidad como quien espera que una puerta de hierro, por fin, se convierta en agua. Y esto aterra porque, cuando sueltas el patrón, no solo sueltas a alguien, sueltas un mundo entero. Suelta el futuro imaginado. Sueltas la narrativa de si aguanto un poco más. Suelta esa fantasía silenciosa de que un día te mirarán y dirán: ahora sí era suficiente. Jung hablaba de descender a la oscuridad, no para romantizarla, sino porque la transformación real ocurre ahí, en el sitio donde el ego ya no puede controlar el resultado. Y esa es tu noche interna, cuando te sientas con el vacío sin correr a llenarlo con otra persona. Cuando permites que el duelo exista. Cuando dejas de negociar con tu dignidad como si fuera un precio. Aquí el dolor no es castigo, es parto. Pero antes del parto, siempre hay una contracción. Y luego, lentamente, algo emerge, como si una parte antigua de ti, que había estado enterrada, por fin respirara. Renaces cuando ya no necesitas ser elegido para existir. Cuando empiezas a notar que tu paz es un detector, si alguien la rompe cada semana, no es amor, es repetición. Renaces cuando tú sí deja de ser automático, y tú no deja de sentirse culpable. No es un final feliz de película.
Es algo más sobrio y más poderoso, es soberanía. Porque un día te sorprendes haciendo algo que antes parecía imposible, te vas sin odiar. Te quedas contigo sin pánico. Te escuchas sin traicionarte. Y ahí ocurre el verdadero giro, ya no buscas una pareja para sanar al niño que fuiste. Empiezas a sanar al niño que fuiste, para que tu adulto pueda amar sin cadenas. Ya no eres quien se ahoga para que otro flote. Ahora eres quien se salva, incluso si eso significa caminar solo un tramo, con el pecho temblando, pero con la mirada limpia. Necesito contarte algo, sin máscara. Hubo un tiempo en que yo también confundí el hogar con la tensión. Yo también interpreté la distancia como misterio, y el silencio como profundidad, y la migaja como promesa. Yo también sentí esa extraña devoción por personas que no podían sostener lo que decían, y aún así, mi corazón insistía, como si insistir fuera una forma de ser leal a algo sagrado. Y lo más humillante no era que me hirieran. Lo más humillante era descubrir que una parte de mí se quedaba, no por amor, sino por una vieja esperanza infantil. Si esta vez lo logro, si esta vez me eligen, entonces el pasado deja de doler. Pero el pasado no deja de doler porque alguien por fin te trate bien. El pasado deja de doler cuando tú dejas de ofrecer tu alma como moneda de cambio. Recuerdo la primera vez que vi el patrón con honestidad. No fue un momento heroico. Fue un momento silencioso. Como cuando apagas una música que llevabas años usando para no escuchar tu propia tristeza. Y si esto te está pasando ahora, si estás en ese punto donde tu cuerpo ya sabe lo que tu mente todavía intenta negar, no te apresures. No te obligues a estar bien. Solo no te traiciones. Porque quizá tu crisis no es una caída. Quizá es tu inconsciente, por primera vez, hablándote con claridad. Si este video te hizo mirar un patrón que ya no puedes desver, quiero pedirte algo simple y poderoso. Comenta ya basta si estás listo para dejar de repetir el mismo amor con distinto nombre. No como una promesa perfecta, sino como una declaración íntima, una puerta que se abre hacia ti. Y si este contenido tocó algo profundo, si te puso palabras donde antes solo había confusión y culpa, suscríbete. No por el canal. Por tu proceso. Porque cuando alguien está despertando de un vínculo que lo apagó, necesita recordatorios, necesita luz, sí, pero una luz que no niegue la sombra, una luz que la atraviese. Si quieres profundizar, en la descripción voy a dejar un recurso para seguir trabajando esta herida con calma, sin prisa, sin violencia. Y te dejo con esto, como un cierre que regresa al inicio, y si no repetías porque estabas condenado, sino porque estabas intentando volver a ti por el único camino que conocías. Y si hoy, por primera vez, eliges otro camino, aunque tiemble. La sombra no se destruye. Se integra. Y al final, tú eliges.